Hola, mi nombre es Roberto Schlesinger. Soy director de una empresa 100% remota desde hace 20 años, mucho antes del comienzo de la nube. Y yo soy Cristian Curto, periodista y licenciado en comunicación social. Ambos coincidimos en las sierras de Córdoba, Argentina, en donde decidimos hacer este podcast para conectarnos con quienes, como nosotros, les apasiona este gran cambio que está viviendo el mundo de las empresas. Quiero compartir mi experiencia de todos estos años en gerenciar equipos remotos y difundir las nuevas herramientas que salen al mercado para mejorar la práctica en nuestras empresas. Bienvenidos a La Gran Renuncia, claves para una gerencia remota. Buenas, nuestro invitado de hoy es José María Barrero. José María Barrero es profesor de finanzas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, cofundador del Work from Home Research, proyecto que estudia la transición hacia el trabajo desde casa en Estados Unidos y el mundo. José María tiene un título en Economía y Matemática summa cum laude de la Universidad de Pensilvania, una maestría y doctorado en Economía de la Universidad de Stanford. Sus trabajos sobre temas de economía relacionados a la época del COVID, post-COVID y trabajo remoto han sido publicados en prestigiosas revistas especializadas como son The Journal of Financial Economy, The Journal of Public Economics y el Journal of Econometrics. Tiene más de 2.000 citaciones en Google Scholar. Es además uno de los organizadores del Remote Work Conference a realizarse en la Universidad de Stanford del 12 al 14 de octubre próximo. José María, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Primero que nada, me parece importante mencionar que cursaste carreras como economía y matemáticas, que son de por sí muy exigentes y además con el grado de summa cum laude. O sea que la estadística, los números es lo tuyo, ¿no? En parte sí, o sea, creo que, digamos, mi formación de licenciatura o de pregrado realmente fue, o sea, siempre quería hacer el doctorado en economía y básicamente, o sea, los consejos que le daban a la gente en esa época era si no haces matemáticas, no hay manera de que logres entrar a un doctorado en economía. Entonces fue por eso. Pero finalmente creo que una de mis fortalezas como economista es que también soy bastante bueno o le pongo mucha atención a la comunicación, que es, o sea, que es gran parte importante, o sea, para crear papers que tengan impacto, o sea, no solo en la literatura académica, sino también en la población en general. Entonces, o sea, creo que sí, los números son lo mío, pero también le pongo mucho esfuerzo a la comunicación. José María, dentro de las innumerables opciones que tenías para investigar en economía, ¿qué te motivó a entrar en investigación en el trabajo remoto? Pues realmente fue una decisión en conjunto con los otros cofundadores de WFH Research, Nick Bloom en la Universidad de Stanford y Steve Davis en la Universidad de Chicago, porque, o sea, estábamos en la primavera del hemisferio norte de 2020 y había, o sea, el mundo había prácticamente parado de funcionar por 2 meses y entonces en mayo de ese año digamos, 2 meses después de que ya estuviéramos todos encerrados y trabajando desde nuestras casas, decidimos pensar cuáles van a ser los impactos a largo plazo de esto. O sea, porque lo que creíamos lo que finalmente hemos visto en los datos que hemos recolectado es que este iba a ser un cambio para el largo plazo, que no íbamos a volver eh, tan fácil a la normalidad, especialmente en las economías avanzadas, sea Estados Unidos, sea Europa. Entonces, realmente vino de ahí. Y la verdad es que en mayo de 2020 pensamos que ya estábamos tarde. O sea, pensamos que, o sea, ya la pandemia llevaba 2 meses, o sea, ya estamos tarde, estamos siguiendo, detrás persiguiendo a lo que iba a pasar y realmente es que finalmente no, o sea, gracias a que se extendió la pandemia, o sea, realmente creo que ha tenido mucho más impacto y hemos podido hacer el proyecto mucho más de largo plazo. José, vos en algunos papers que redactaste tomaste el tema del trabajo remoto y el impacto de la economía, lo has relacionado con las etapas inflacionarias. ¿Nos puedes comentar un poquito de esas investigaciones, de esos papers?
Sí, pues tenemos, o sea, de este proyecto han salido varios papers, o sea, la mayoría salen de una encuesta mensual que hacemos en Estados Unidos de trabajadores, pero, pero digamos, este específicamente sobre la inflación sale de una serie de datos distintos. O sea, con mis coautores hemos colaborado desde hace muchos años con un grupo de personas en el Banco de la Reserva Federal de Atlanta, o sea, digamos, en la sucursal, por decirlo así, de la Fed que está en Atlanta, eh, con una encuesta realmente que es de empresas en lugar de trabajadores. Entonces, y hemos combinado eso con datos de nuestra encuesta, digamos, de encuesta líder de trabajadores en Estados Unidos. Entonces, ¿de dónde viene esto? En la encuesta de trabajadores es muy claro que a la gente le gusta trabajar desde su casa. O sea, cuando les preguntamos cuántos días quieren trabajar desde su casa, típicamente es un número elevado, digamos 3 días a la semana. Eso es incluso más de lo que sus empleadores quieren darles. Y además vemos que digamos, esta gente dice que estarían dispuesta a valorar la oportunidad de trabajar desde sus casas un par de días a la semana como una fracción de un 5 o 10% de su salario. Entonces, lo que nos dimos cuenta y fue, ok, en un entorno inflacionario en el que las compañías básicamente están forzadas a subirles los salarios a los trabajadores porque pues están subiendo los precios, entonces, o sea, hay que mantener eso, hay que mantener el poder adquisitivo de los salarios, pues sucede que como los empleados valoran la oportunidad de trabajar desde sus casas como un porcentaje de su salario, las empresas pueden darse el lujo de darles un aumento un poco menor al que les darían normalmente. Eh, digamos, los trabajadores van a sentirse bien con esto. Entonces, ¿qué hace esto para el ciclo de inflación, alza de salarios, inflación, alza de salarios? Pues eso desacelera o rompe un poco el ciclo, porque entonces, o sea, como los trabajadores ahora los estamos compensando con la capacidad de trabajar desde sus casas, pues entonces igual lo que van a consumir por fuera en tiendas, etcétera, etcétera, es un poco menos, entonces de por sí la economía tal vez tenga una desaceleración en esa presión para subir los precios. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que más o menos solamente se puede usar una vez. O sea, las empresas pueden dejar de darle un aumento a una persona una vez permitirles trabajar desde sus casas, pero no pueden hacer esto año tras año tras año. Entonces, digamos, es una fuerza que por lo menos en Estados Unidos está mermando un poco la inflación que existe. Y tengo otra pregunta seguida a esta. Sí. ¿Por qué el trabajador, según tu criterio, acepta acomodar ese 10% o resignar ese 10% del salario a cambio del trabajo remoto? ¿Qué es lo que le produce el trabajo remoto al trabajador, según tu punto de vista, que lo hace llevar ¿no? a sacrificar esa porción salarial? A ver, yo creo que hay varias cosas. Uno es que trabajar desde casa, o sea, para muchas personas o sea, especialmente que trabajan con computadoras, o sea, en trabajos que realmente lo único que necesitan es una computadora y una conexión a internet. O sea, es muy cómodo trabajar desde casa y muy factible hacerlo productivamente. Entonces digamos, es muy placentero para ellos quedarse en sus casas, atender a sus hijos, a sus mascotas, digamos, organizar su día más flexiblemente. Es algo que la gente valora. Y de por sí el hecho de no tener que gastar, no sé, 40 minutos al día o una hora al día en desplazarse a su lugar de trabajo forzosamente, o sea, ya sea en auto, ya sea en transporte público, o sea, digamos, el no tener que hacer esa inversión todos los días, o sea, es algo que valoran las personas. Así lo describiría yo. O sea, por ejemplo, les hemos hecho en nuestra encuesta de personas una pregunta de cómo, o sea, ¿qué haces con ese tiempo que antes destinabas a ir a trabajar
y básicamente, o sea, una parte de ese tiempo finalmente lo usan para trabajar, o sea, un 35-40% del tiempo, pero el resto del tiempo, o sea, digamos, es para el trabajador. O sea, lo usan, digamos, para ocio personal, para cuidar de sus hijos, ese estilo de actividades también. Entonces, digamos, el trabajador gana mucho en términos de flexibilidad y de tiempo. Sí, los cálculos que se hacen en general del tiempo que se ahorra, si calculamos media hora o una hora de transporte, es enorme y sin duda es un tiempo valioso para utilizarlo en eso que llaman equilibrio work-life, ¿no? O sea, la De vida acuerdo. privada y el trabajo. José María, en el tema de estos estudios que se hacen de investigación, que son más hacia empresas en Estados Unidos o Europa, no sé si se ha hecho en Latinoamérica y no sé qué piensas del desarrollo del work from home, de trabajo de la casa en Latinoamérica. Yo a veces tengo la percepción como que el gerente en Latinoamérica es como más desconfiado de permitir, quizás por la misma idiosincrasia nuestra, de más fiesteros, vamos a decir, en Latinoamérica, y se cierran los gerentes como esa nueva modalidad. ¿Cómo lo ves tú de esa diferencia cultural en Latinoamérica a diferencia en Estados Unidos o Europa? Sí, no, esa es una excelente pregunta y creo que, o sea, creo que estoy más que todo de acuerdo. No tengo en mente, o sea, no conozco un estudio, digamos, riguroso con datos de Latinoamérica eh, como el que, tenemos en Estados Unidos. Sí, con mis coautores tenemos un nuevo paper que se llama Working from Home Around the World, en que miramos 27 países y creo que uno de esos 27 países es Brasil. Eh, o sea, digamos, los resultados de ese paper es que en todas partes parece que va a incrementar el trabajo remoto, parece que a la gente le gusta el trabajo remoto, digamos, en países tan disimilares como, no sé, Reino Unido, Brasil, Egipto y Taiwán, por decir algo. En prácticamente todos ellos parece que hay las mismas fuerzas del mismo fenómeno se están dando. Digamos, el problema con ese paper es que no tenemos muestras tan representativas en todos los países. Entonces, en muchos de esos países realmente estamos mirando a una fracción de la población que son altamente educados, que no es representativa de la población, digamos, de la India o de Egipto. Pero sí, volviendo al tema de América Latina, creo que sí o sea, sí estaría de acuerdo y, digamos, esto es basado en lo que yo veo en México, en que en general la cultura es menos amena al trabajo remoto. Y digamos, pero digamos, para sacar un poco o salir un poco de esta perspectiva de que todo es un tema cultural y es nuestra idiosincrasia y digamos, es lo que nos merecemos porque somos los que somos. O sea, yo lo pensaría de una manera un poco más económica. Y digamos, como lo vemos en WFH Research, es que realmente para que el trabajo remoto funcione bien, requiere de unas inversiones, digamos, no inversiones en capital físico, pero inversiones en manejo de personal, en management, bastante importantes. En particular, necesitamos tener una cultura laboral y, digamos, unos sistemas para monitorear a los empleados que dependan de el trabajo que hacen y la calidad de lo que, o sea, de lo que llegan a cumplir en sus labores, en lugar de un monitoreo que se basa en cuántas horas o cuánto tiempo le están dedicando. O sea, creo que sí en América Latina, digamos, la mayoría de las empresas, o digamos, en comparación con economías más avanzadas, el manejo de personal en nuestras empresas tiende a ser más de asegurarse que los empleados estén trabajando de 9 a 5, por decirlo así. Digamos, esa estrategia simplemente no funciona cuando los empleados son remotos. O sea, cuando los empleados son remotos, tengo que invertir digamos, asegurarme de que estén cumpliendo lo que están cumpliendo y que lo hagan, digamos, a su propio paso. Entonces, pero estas inversiones requieren de mucho, o sea, tal vez no requieren, digamos, de capital, pero sí requieren de capital gerencial, digamos, de un esfuerzo de la clase gerencial por repensar cómo son las dinámicas laborales. Y esa yo creo que es la mayor barrera.
Ya digamos, en Europa y en Estados Unidos hay un poco más de ese capital gerencial ya invertido desde antes de la pandemia. Entonces, digamos, la transición es un poco distinta. Eh, para mí esa es la gran barrera. Sí, también está en nuestros países quizás más frecuente lo que es el micromanagement o microgerencia, estar encima, de estar chequeando como que es la manera de gerenciar, y todo este cambio producto de la pandemia, del trabajo remoto, pues forzó a la gente a... Y bueno, y también no es solamente que forzó, sino que la gente se dio cuenta que, y creo que hay estudios que corroboran eso, que la productividad o se mantiene igual o inclusive es superior al trabajo presencial. Entonces, guiar la gerencia hacia buscar si realmente se está produciendo o no, y no tanto si la persona está presente o no está presente, ¿no? De acuerdo, o sea, pero a ver, la evidencia que nosotros tenemos de este tema de productividad es que en general los trabajadores dicen que son más productivos en sus casas que en el trabajo. O sea, y yo diría que, o sea, en muchas circunstancias esto tiene que ver con menos tiempo de desplazamiento a la oficina y digamos, y tal vez menos distracciones. O sea, muchos de nosotros digamos, en profesiones, o sea, en profesiones de nivel o gerencial o profesional, hacemos mucho trabajo individual y, digamos, estar en casa con menos distracciones puede ser una buena idea. El tema es que, digamos, para que realmente funcione esto, tiene que haber incentivos. O sea, digamos, hay una historia muy curiosa de que hace unos 10 o 12 años, Yahoo en Estados Unidos tenía un programa de trabajo remoto en el que la gente era 100% remoto. Y básicamente fue un gran escándalo cuando tuvieron cuando tuvieron que eliminar ese programa, pero era básicamente porque no había ningún monitoreo a los empleados. Entonces, pues, o sea, se estaba perdiendo mucha productividad y muchos recursos que deberían, que la empresa básicamente estaba desperdiciando. Eh, digamos, si hay estos incentivos, si hay la gerencia correcta, creo que estos ganancias en productividad sí se pueden dar. Sí, pero sí, digamos, si dejamos que todos los empleados estén en sus casas y básicamente todo el día estén viendo televisión y realmente no trabajando, pues no los vamos a ver. Entonces, o sea, viene mano a mano con este tema de management. Hablando de management, ¿pudieron trabajar con gerentes o percibís cuáles son esos miedos de los gerentes a hacer esta gran renuncia, como se llama nuestro podcast, a un sistema de trabajo y transmutar o migrar a otro sistema de trabajo? Esa es una buena pregunta. O sea, digamos, en nuestra encuesta de empresas con la que colaboramos, igual vemos que va a haber un incremento en la cantidad de trabajo remoto. Lo otro que puedo decir es que uno de mis coautores, Nick Bloom, o sea, se ha dedicado en los últimos 2 años a hablar con cientos de empresas en Estados Unidos. O sea, o sea, y básicamente ellos, o sea, le preguntan y le cuentan de cómo están viviendo esta transición. Y en general, o sea, parece que el modelo primordial en la pospandemia para muchas empresas va a ser un modelo híbrido, que es lo que ellos prefieren. Y digamos, muchas de estas cuestiones de si hay monitoreo, de si hay mejor productividad, de si darles a los empleados la oportunidad de escoger qué días van a la oficina y qué días se quedan en casa, digamos, todas esas cuestiones las hemos estudiado y digamos, mano a mano hemos conversado con muchas empresas para pensar cuáles son las posibles soluciones, cuáles son los posibles problemas que pueden dar con ellas. Sí, Bien. no, yeah. Otra pregunta. A medida que se va desarrollando el trabajo remoto y la gerencia remota, ¿se van reduciendo proporcionalmente los espacios de oficina? Yo creo que no.
digamos, volvemos a que el modelo primordial para la mayoría de ocupaciones, digamos, profesionales y gerenciales va a ser híbrido. Entonces, creo que lo más probable es que tal vez veamos una reducción una reducción pequeña en los espacios de oficina que se necesitan, pero más importante creo que es que las oficinas van a tener que cambiar, de ser espacios con muchas oficinas individuales y cubículos a espacios de colaboración. O sea, y creo que las empresas están empujando por un modelo híbrido en muchos casos, porque ellas pueden ver e internalizar los beneficios de la coordinación y de la colaboración, tal vez más que un empleado individual. Ahora, cuando les preguntamos a nuestros encuestados, digamos, cuáles son los mejores beneficios de estar en la oficina, digamos, el número 1 y el número 2 son socializar con mis colegas y colaborar en persona. Entonces, o sea, claramente, para ocupaciones en las que esta socialización y la colaboración es valiosa, realmente para eso es lo que necesitamos en las oficinas. No las necesitamos para estar, o sea, para que vayamos todos a la oficina y estemos cada uno en su cubículo con Zoom. Entonces creo que realmente va a haber más una refacción de oficinas y menos una reducción de espacio. O sea, que viene siendo un reto el tema de cómo desarrollar la parte sociable en un ambiente remoto para poder ampliar hacia esa sección, y quizás el tema de colaboración. Y las empresas también están como contraatacando, digamos, en el tema del ambiente que están creando, que lo están modificando, como uno de los trabajos que hiciste, que leí que, digamos, el cubículo está como desapareciendo y están más hacia la parte armoniosa, como dices, de colaboración, y presentándole al empleado una opción quizás similar a la casa, donde hay un sofá, una butaca, un ambiente colaborativo. Y sí me sorprendió también de los estudios que hicieron ustedes, el porcentaje tan bajo en la diferencia del espacio de oficina, ¿no? O sea, que más o menos está en los cálculos de ustedes, estaba hablando de 1 a 2%, cuando yo tenía la percepción que era muchísimo más. De acuerdo. O sea, y creo que en parte es esto que hemos hablado de que realmente para un modelo híbrido necesitas de todas maneras mucho espacio. Y que esto va a ser o sea, va a ser el modelo primordial del trabajo en la pospandemia. Pero quiero ser un poco cuidadoso porque creo que también, o sea, estos cambios en la demanda de espacio comercial y de espacio de oficina probablemente van a tomar varios años. O sea, digamos, la cantidad de planta física que necesita una empresa se mueve mucho más lento que otras cosas. Entonces, o sea, siempre he tenido yo personalmente la duda de si si estos cambios en la demanda de oficinas, que como dices, estimamos en números, en porcentajes realmente muy modestos, puedan crecer a largo plazo a medida que sea más claro cómo va a ser el ambiente post pandemia y las empresas puedan tomar decisiones más a largo plazo. O sea, puede que en el corto plazo estén diciendo, ok, dejemos las cosas como están para no hacer una decisión que nos arrepentamos en 1 o 2 años. En uno de los trabajos que presentaste, también pude observar, y lo comentaste al principio, que los trabajadores, los empleados quieren hacer el esquema híbrido, pero sí, de los resultados de los trabajos que hicieron, como que el lunes y el viernes eran los días fuertes, mucho más preferidos por los empleados para quedarse en casa. Me dio curiosidad porque es como, en cierta manera, estás alargando el fin de semana, ¿no? Justamente es el viernes, cercado al fin de semana, el lunes. Entonces, ¿tuviste idea, una razón por qué eligen lunes y viernes? O sea, para mí es claramente para alargar el fin de semana. O sea, especialmente para personas que les gusta salir de la ciudad el fin de semana, pues tal vez pueden irse el jueves en la noche con menos tránsito.
y trabajar remoto fuera de la ciudad y regresar ya el lunes. Y digamos, podemos decir lo mismo para por qué les gustaría el lunes. O sea, para mí, esa para mí es la interpretación, es intentar alargar un poco el fin de semana. El problema de esto es básicamente que, y es una razón por la cual tal vez no se reducirán los espacios de oficina, es porque digamos que una empresa decide que los días de trabajo en casa van a ser lunes y viernes, pues eso quiere decir que todo el mundo necesita estar en la oficina físicamente martes, miércoles y jueves, entonces igual vas a necesitar todo el espacio. Entonces, ese es un Sí. tema. El otro tema con estas preferencias es que una empresa en la que le deja a todas las personas escoger, pues puede que termine efectivamente implementando un esquema en el que todo el mundo está en la oficina de martes a jueves y nadie está de lunes y viernes. Y entonces, sí, este tema de si los dejamos escoger o no los dejamos escoger, digamos, esta es una de las Claro. dimensiones que tiene, que hay que pensar con cuidado. Sí, porque la gente, si todos escogen lunes y viernes, pues nadie está lunes y viernes en la oficina. Entonces la oficina está como vacía, ¿no? De acuerdo. Estuve escuchando una entrevista que se le hizo al economista Dan Ariely sobre el tema del trabajo remoto, y él comenta que sí, que la gente se le pregunta sobre el trabajo, los empleados sobre el trabajo remoto y prefieren trabajo remoto, pero cuando se les pregunta a largo plazo, como cómo te ves trabajando remoto durante 10 años, una de las cosas que me pareció interesante responden como que no, porque les afecta, o sea, o piensan que el efecto sobre la parte social va a ser muy fuerte a largo plazo y el crecimiento profesional. ¿Qué opinas sobre eso? Estoy totalmente de acuerdo. O sea, vuelvo a una de las preguntas que hemos hecho en este 2022, o sea, que es básicamente eh, qué es lo que más le gusta a los trabajadores de trabajar en casa, qué es lo que más les gusta de ir a la oficina. Lo que más les gusta de ir a la oficina es socializar y colaborar en persona. Lo que más les gusta de quedarse en sus casas es no tener que, o sea, es ahorrar ese tiempo de desplazamiento y digamos, el ahorro digamos, pues en Estados Unidos la mayoría de la gente va en automóvil a la oficina, entonces el ahorro en gasolina y en el costo de almorzar en, fuera de casa de lunes a viernes. Pero digamos, volviendo a este tema de socializar, o sea, claramente esto es lo que valoran las personas de la oficina. Y para mí, digamos, el tema del desarrollo profesional es otro que vemos muy claramente en los datos. O sea, en el sentido en que si uno mira a las personas que quieren estar completamente remotos, o sea, si lo miramos, por ejemplo, por edades, o sea, básicamente esa proporción aumenta con edad. Entonces, digamos, las personas que tienen entre 20 y 30 años, para quienes ir a la oficina o sea, para ver a sus jefes, para colaborar con sus amigos, socializar, digamos, gran parte de su desarrollo personal y laboral. No lo quieren hacer, no quieren estar remotos todo el tiempo. En cambio, las personas que tienen más de 40 o más de 50, que ya, digamos, tienen una carrera estable, saben para dónde van, digamos, no necesitan tanto mentoring. Ellos o sea, les gustaría la idea de trabajar remoto completamente en mayor proporción. Entonces, o sea, estoy totalmente de acuerdo. O sea, y de nuevo, creo que para muchos trabajos, para muchas ocupaciones en los que estas dinámicas son valiosas, por eso es que estamos viendo el modelo híbrido. O sea, realmente en WFH Research, o sea, nos parece súper curioso que cuando la gente habla de trabajo remoto, piensan que es ser 100% remoto y realmente las personas que van a estar 100% remoto, por lo menos en Estados Unidos, probablemente van a hacer cosas como el IT support, como el departamento de nóminas, en los que realmente no necesitan interactuar y colaborar, por un lado, o digamos, el otro grupo que claramente lo hace son las grandes compañías de tecnología que, o sea, que tienen una cultura muy particular y es distinta al resto de la economía. Entonces, realmente este tema de la colaboración, desarrollo personal es lo primordial para la mayoría de las personas y la mayoría de los trabajos.
José, pronto se va a hacer el Congreso sobre Trabajo Ujú. Remoto. Vos sos uno de los organizadores. Entonces te quería preguntar cuáles son los planteos que se van a realizar, ¿no? Seguramente se plantearán para evaluar cómo viene el tema hasta ahora, cuáles son los nuevos desafíos a encarar. De acuerdo, pues realmente tal vez una aclaración es que este Congreso de Trabajo Remoto realmente lo estamos viendo como una conferencia académica. Entonces, o sea, digamos, nuestro grupo tiene un paper, el de Working from Home Around the World, y estamos colaborando con otras personas que han escribido digamos, trabajos académicos sobre esto. Y básicamente lo que queremos hacer es traer la comunidad académica que ha trabajado en estos temas, todos al mismo lugar, para poder aprender los unos de los otros. O sea, y creo que, o sea, el programa, o sea, que está en, creo que la dirección la dirección de la página web es remoteworkconference.org. O sea, o sea, tiene la lista de todos los papers que hemos visto, o sea, algunos de qué tanto trabajo remoto hay, cuáles son los desafíos, por ejemplo, para personas que tienen familias con niños pequeños, eh, cuánto valoran las personas en términos de su salario y la posibilidad de trabajar remoto. O sea, todos estos temas los vamos a abordar en la conferencia, pero digamos desde un punto de vista muy académico. Es ver qué hay en la literatura y hacia dónde está yendo la literatura académica. Y para vos personalmente, ¿cuáles son los próximos desafíos a encarar con respecto a la gerencia remota? O sea, para mí lo más importante eh, es ver cómo en la práctica se van a desarrollar o sea, los hábitos gerenciales y las habilidades gerenciales en un mundo en el que hay mucho trabajo híbrido y mucho más trabajo remoto de lo que había antes. O sea, creo que gracias a que la pandemia se extendió, todavía no hemos, o muchas empresas no han realmente tenido que implementar estas prácticas finalmente, sino o sea, hasta este momento realmente lo están empezando a hacer. Eh, y no, o sea, lo que no sé es cuáles van a ser las mejores prácticas para fomentar la productividad de los trabajadores y mejorar el desempeño empresarial. Esa es la gran duda que yo tengo, o sea, y porque, o sea, hay paradojas como por ejemplo, en nuestra encuesta los empleados dicen que ellos quieren escoger qué días van a la oficina y qué días se quedan en su casa de manera individual, pero al mismo tiempo dicen que quieren estar en la oficina cuando están sus compañeros en la oficina, precisamente para socializar, colaborar, etcétera. Entonces, esto es, o sea, ¿cómo lo van a manejar las empresas para, digamos, para mantener, o sea, para mantener la productividad sin, digamos, enojar a todos sus empleados? Creo que es uno de los grandes desafíos. José, lo que llamaron con el nombre de la gran renuncia, que fue esa cantidad de personas, creo que aproxima a los 5 millones en Estados Unidos que renunciaron y en Europa unos tantos también. De lo que he estado leyendo, tengo la idea como que la gente obligado a trabajar desde casa vieron que tenían un mayor balance vida-trabajo, tenían una opción de flexibilidad que después cuando se volvió a las oficinas no querían, digamos, perder. ¿Crees que el tema de la flexibilidad en el trabajo es lo que domina en la gran renuncia o crees que hay otros factores aparte de eso? Mi impresión es que hay otros factores que son bastante importantes. O sea, sí creo que estamos en un mundo laboral en el que la gente valora el balance entre trabajo y vida, en que valoran la flexibilidad más que antes. Pero para mí, o sea, la gran renuncia, realmente más que una gran renuncia, fue, o sea, en inglés lo llamaban el gran reshuffle. O sea, mucha gente o sea, pensando en que voy a buscar otro trabajo, más que voy a renunciar porque me forzaron a volver a la oficina. Y lo digo en parte porque realmente el retorno a la oficina, de cierta manera, en muchos lugares no se ha hecho. O realmente no se hizo hasta, digamos, agosto de 2022.
Entonces, o sea, para mí no creo que ese haya sido tan el mayor contribuyente a la gran renuncia. Para mí es más, o sea, que sí han cambiado las prioridades de la gente, entonces han buscado otros trabajos, más que salido completamente de la fuerza laboral. Ahora, habiendo dicho eso, sí tengo un paper con mis colaboradores de WFH Research en el que vemos que hay muchas personas en Estados Unidos que básicamente le tienen algo de miedo a volver a trabajar fuera de casa o volver a hacer actividades en las que básicamente se expondrían a una infección con COVID-19 o con otras enfermedades. O sea, digamos, esto es digamos, algo que antes de la pandemia no pensábamos y ahora pensamos prácticamente cada vez que salimos de nuestras casas, y hay gente que dice que no están en en la fuerza de trabajo, que no están buscando empleo y no tienen empleo porque quieren precisamente evitar estas situaciones. Ahora, eh, estas personas típicamente son, o sea, personas con menor educación en las que básicamente no pueden evitar interactuar con gente cuando están trabajando. Y típicamente también son mayores, entonces, que serían los que están más bajo el riesgo de un contagio. Eh, entonces, o sea, sí hay algo de movimiento ahí, pero para mí, digamos, la gran renuncia es mucho más un gran reshuffling que esta dinámica realmente de renuncia y de quedarse por fuera de la fuerza laboral. José María, muchísimas gracias. Roberto, no sé si tienes alguna pregunta que agregar. No, quería simplemente preguntarle a José María cómo se puede contactar uno con él o seguirlo de las cosas que está desarrollando, de los papers que está presentando, cómo te podemos contactar o la gente que esté interesada en saber más sobre el tema, cómo pudiera llegar a ti. A ver, creo que el mejor recurso es que vayan a la página web de nuestro proyecto, que es wfhresearch.com. Entonces ahí pueden anotarse para nuestra lista de correo, en la que una vez al mes, o sea, sacamos un newsletter con algunos de los resultados más impresionantes del último mes. También sacamos resultados mensualmente de nuestra encuesta y tenemos, digamos, todos nuestros papers, todas las veces que hemos salido en la prensa, que conozcamos, etcétera. Todo está ahí. Creo que es la mejor manera de seguir lo que estamos haciendo. Genial. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias, ¿No? José. Gracias a ustedes. Gracias, José María. Hasta luego. Bueno, qué buena manera de empezar esta serie de podcast con José María Barrero. Realmente un lujo tenerlo como entrevistado y un montón de preguntas que nos han quedado por hacerle. Seguramente próximamente vamos a volver a retomar, no solamente con él, sino con parte de su grupo de investigadores, ¿no, Roberto? Sí, me gustó mucho, la verdad. Igual, me quedaron preguntas, pero esperemos una próxima vez y como dices, con el grupo de investigadores en que ellos están trabajando. Pero fíjate que, hablando de investigación, en Latinoamérica no hay tanta, digamos, proyectos de investigación en lo que concierne al trabajo remoto. Me pareció eso interesante, que él mismo, con toda esa experiencia que tiene, pues nos dice, ¿no? Que en Latinoamérica no hay tanta información sobre el trabajo remoto. Bueno, la pregunta también sería, ¿por qué no habría? ¿Por qué las universidades vinculadas a lo económico de Latinoamérica no están focalizando en eso? O por lo menos, ¿por qué no son conocidos? Eso sería todo un lindo tema para traer acá al podcast y poder discutirlo. Así es. Y otro punto que me sorprendió es que en realidad de los estudios que ellos han hecho, el interés que tienen las personas de volver a la oficina es más que todo un tema social. Uno Tal pensaría cual, poder que, bueno, relacionar. claro, que quiero regresar porque, nada, quiero trabajar desde la oficina, ¿no?
pero la búsqueda de regresar a la oficina más que todo por un tema social, o sea que es un reto para las empresas que están en trabajo remoto, quieren emprender el trabajo remoto, todo el aspecto social. Bueno, y ahí podemos meter, porque el diseño de espacios también es social, también tiene que ver con eso, y vemos cómo se transforma, cómo José María habló de dejar el tema de los cubículos encerrado, partimentado, individualizado, para pasar a ser un espacio más colectivo, más abierto. Vemos como un cambio, justamente, ¿no? Como así en la revolución industrial de principio del siglo XX, fines del XIX, cambió el espacio de trabajo de determinada manera. En esta otra revolución, en esta otra gran renuncia, está también cambiando el espacio de trabajo. Sería muy interesante en algún momento charlar con algún diseñador, pues seguramente va acompañando el diseño de los nuevos espacios laborales en este sentido. Es un poco también lo que me dejó José María en la charla. Sí, sin duda. Y sabes que hablando de los espacios de trabajo, los coworking, que son los espacios que se están desarrollando ahora muchísimo para trabajar, porque tampoco cuando se habla de trabajo, como se dice, trabajo desde la casa, no realmente, no es literalmente desde la casa, están los espacios coworking. Y hoy en día también hay mucho énfasis en ese diseño, esa decoración, vamos a decir, que tienen los coworking, que antes comenzaron como mesas, escritorios, sillas, ahora no. Ahora crean un ambiente quizás más caliente, más ameno, más de casa, ¿no? Más distendido. Así es. Sí, también otra de las cosas que quería consultarle a José María, que él ha trabajado en eso, es la influencia del trabajo remoto sobre el género, ¿viste? Hay culturas en el mundo, pues, que la mujer tiene como la tarea, vamos a decir, de ocuparse de la casa, de estar en la casa, de las cosas de la casa, ¿no? Y con esto de esta posibilidad de trabajo remoto, ha influenciado sobre la capacidad o digamos la facilidad que tienen las mujeres hoy día de poder trabajar también desde su casa y poder desarrollarse profesionalmente. Eso no lo limita el hecho de que culturalmente, vamos a decir, está en la casa, también puede ejercer su trabajo utilizando esta forma de trabajar remoto. Así es, bueno, muchas cosas ha dejado la entrevista con José María Barrero que seguramente las iremos ampliando y compartiendo con otras personas, con otros profesionales que tengan estas mismas inquietudes. Ahora, en La Gran Renuncia, compartimos la caja de herramientas. Bueno, y como habíamos hablado en el primer episodio, siempre vamos a dedicar algunos minutos a recomendar algunas herramientas que nos van a servir para ir migrando a la modalidad remota de trabajo que nos ayuden frente a estas circunstancias. Para eso, Roberto, bueno, tiene preparado una aplicación, un programa específico para el día de hoy. Sí, Cristian, hoy traje un programa que nosotros hemos utilizado por muchos años y nos encanta. Es un programa que es para las empresas, es una plataforma de comunicación empresarial. Ah, Se llama Slack. S-L-A-C-K. Slack. Es una plataforma de comunicación dentro de la empresa. Tú sabes que tradicionalmente la gente se ha comunicado por los correos electrónicos, nos comunicamos, enviamos un email y a veces cuando es que queremos comunicar solo a varias personas, entonces copiamos a X, 5, 10, 15, 20 personas. Y entonces unos emails van, otros vienen y a la final ubicar esos mensajes, ubicar ese historial se pierde. Entonces, bueno, vinieron unos chicos, crearon esta aplicación que es, como te digo, comunicacional, para que la gente se comunique. ¿Y cómo se comunica? Bueno, una vez que tienes la plataforma instalada, tienes la posibilidad de comunicarte por chat con el equipo de trabajo. Pues tienes la posibilidad de comunicar también por mensaje de voz y puedes grabar un video. Y se divide el grupo de personas, lo puedes dividir en lo que la aplicación llama canales, que son grupos
de la empresa, vamos a decir, el grupo de ventas sería el canal de ventas, el grupo administrativo sería el canal de administración, grupo de logística, etc. Entonces vamos a decir que tú quieres comunicarte con todo ese equipo de ventas, por poner un ejemplo, entonces tienes el canal para escribir lo que quieras escribir a ese canal solamente y no a otras personas no, del equipo. También tienes un canal general donde incluye, quieres anunciar algo o la gente quiere compartir un mensaje en particular con todo el mundo, pues tienes el canal. Entonces, puedes además anexar documentos, vamos a decir que tú quieres comunicar algo, la persona quiere comunicar algo y quiere anexar un documento, un archivo del Drive en esa comunicación, puedes hacerlo. Puedes también tener llamadas telefónicas, con llamadas pues, de voz con las personas. Con una persona puedes agregar otras personas muy fácilmente, tiene esas opciones bien fáciles. Y puedes llevarte la aplicación en el teléfono o en el tablet. De verdad la recomiendo. Tiene de hecho un canal que es un canal, digamos, como social, donde no se habla de trabajo, sino que en ese canal puedes decir que, bueno, qué fue lo que hiciste el fin de semana o quieres comunicar una noticia. Entonces permite también ese chat interno entre el equipo de trabajo que no necesariamente tiene que ver temas de trabajo, sino cualquier cosa que se te ocurra hablar en ese momento. Tiene otra función que es interesante, un buscador, tipo buscador Google, por decirte, que si tú quieres buscar una comunicación, un chat que tuviste, te recuerdas alguna palabra de ese chat, X, cualquier palabra, la puedes colocar en ese buscador y el sistema te trae todos los chats, todas las conversaciones que tuviste sobre ese tema. Entonces, es muy ágil en ese sentido. También te permite enviar mensajes postdatados, o sea, digamos, quieres que la persona, también por el tema de la no sincronización que hablamos antes, vamos a decir que tú estás en tu casa a las 10 de la noche, que quieres enviar un mensaje a las 9 o a las 7 de la noche. Y entonces lo puedes escribir y lo mandas para el día siguiente en horas de trabajo. O lo puedes enviar el día que quieras. Vamos a decir que quieres enviar el mensaje para que llegue dentro de una semana el mensaje de chat a la persona, pues también puedes hacerlo. Y también te recuerda temas. Vamos a decir que escribiste algo y quieres que el sistema te recuerde sobre eso que hablaste o preguntaste, sobre todo consultaste algo y por la no sincronización que hablamos, ¿verdad? No te responden en el momento. Pero para no olvidarte de ese tema, el sistema mismo te lo permite recordar. Sí. ¿Tiene versiones free, versiones pagas? ¿Cómo es eso? Sí, tiene una versión que es gratis, que se puede perfectamente comenzar con esa versión, y tiene versiones pagas también. Una de las diferencias entre la versión gratis y la versión paga es que los mensajes no se guardan de manera indefinida, o sea, no se guardan todos. O sea, la versión no paga tiene un límite de tiempo que te va a guardar los mensajes. La versión paga te los guarda ilimitadamente. Sí, el tema de estas plataformas que te las puedes llevar en el teléfono, que es muy práctico si no estás, digamos, con tu computadora o tener una tablet. Lo que sí hay que tener un poquito de cuidado de tener esa disciplina de desconectarse, ¿no? Porque si lo tienes en el teléfono, tienes Slack, quizás sale, vas a cenar y alguien te escribió un tema del trabajo. Entonces, no es llevarse la oficina en el teléfono, entonces no es la idea. Pero tiene una forma de desconexión muy fácil. Bueno, esa es la herramienta que te quería presentar hoy, Cristian. Y este fue el episodio número 2, entonces, de La Gran Renuncia. Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer al mail podcastlagranrenuncia@gmail.com. Ahí recibimos sugerencias, opiniones, lo que ustedes quieran mandar. podcastlagranrenuncia@gmail.com. También los invitamos a seguirnos en las diferentes plataformas donde nos estén escuchando, ya sea en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast, en cualquiera donde estén reproduciendo este episodio. Ahí nos siguen y cuando lancemos un nuevo capítulo,
ahí le va a estar avisando la plataforma. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy lindo la jornada de hoy. Gracias, Roberto. Gracias, Cristian. Escuchaste La Gran Renuncia, un podcast producido por Roberto Schlesinger y Cristian Curto. Si te gustó, hace clic en el botón seguir y nos vemos en el próximo episodio.